Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Cuando oren, digan: Padre. Dios es nuestro Padre. Solamente San Mateo y San Lucas nos refieren la oración del Señor. Vale la pena subrayar que, aunque los dos coinciden básicamente en lo sustancial, hay sin embargo pequeñas variantes en el texto de uno y de otro. El Padre Nuestro es una verdadera síntesis del Evangelio. Es, además, un compendio de teología, un catecismo de vida cristiana, una auténtica escuela de oración. La oración cristiana no se orienta principalmente al cumplimiento de nuestros deseos, sino que es, ante todo, encuentro y diálogo con Dios, apertura confiada a Él y plena disponibilidad a su voluntad amorosa. ¿Cuántas veces hemos rezado el Padre Nuestro? Es una oración muy breve y sencilla, sin embargo, tiene una enorme importancia en nuestra fe. Cristo mismo nos la enseñó. Por otra parte, en ella se encierran las dos actitudes fundamentales de la oración cristiana. La primera actitud es de amor y reverencia a Dios, nuestro Padre. Las primeras peticiones son, por así decir, para beneficio de Dios. Son para alabar, glorificar, bendecir a Dios. Cristo nos enseñó con sus palabras que lo más importante en nuestras vidas debe ser la gloria de Dios y su reino. Cada vez que decimos: santificado sea tu nombre, venga tu reino, ponemos a Dios Padre por encima de nuestros propios intereses. Igual que Cristo, el cual no lo decía solo de palabras, su vida entera fue un ponerse en segundo lugar, buscando ante todo la voluntad de su Padre. La segunda actitud ordena en Dios nuestras necesidades y deseos. Como humanos, estamos necesitados de pan, de fuerza y de protección. Pero Cristo y el cristiano saben que todo esto viene ante todo de Dios y que no somos autosuficientes. En otras palabras, cada día hay 1000 cosas que llaman nuestra atención, trabajo que hacer, responsabilidades que cumplir, problemas que arreglar, pero tenemos un Padre que se interesa de estas cosas aún más que nosotros y quiere darnos todo lo necesario si lo pedimos y estamos abiertos a recibirlo. Cuánto ayuda a rezar el Padre Nuestro y hacerlo con el vivo deseo de unirnos al Padre en el cielo y ser cada día mejores hijos. En esta semana 27 del tiempo ordinario hemos comenzado a leer la carta de San Pablo a los Gálatas. Y si hay algo que ya nos hemos dado cuenta, es que Pablo predica el Evangelio de Jesucristo. Ese es ese que le fue revelado directamente por el Señor Jesús. Pero dicho Evangelio, como se puede ver a lo largo de todos los escritos paulinos, tiene muchos matices y aspectos que dan una vida dedicada al estudio y la oración. Podíamos destacar la gratuidad de la salvación, la criatura nueva que somos después de la Pascua de Jesús y un largo etcétera. Pero nos vamos a fijar en algo que lo enlaza con el Evangelio de hoy, y es que Dios, para Pablo, ya no es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Dios es para él el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué título tan entrañable! Y lo que debe hacernos saltar de gozo es que, en palabra de Pablo, recibieron un espíritu que nos hace clamar:
Abba, Padre. Vemos cómo el apóstol ha captado e intuido el fondo del misterio. La Pascua nos hace hijos en el Hijo. Abba, Padre, y esto es lo que precisamente el Señor Jesús nos dice en el Evangelio que hoy se proclama cuando oren, digan, Padre, eso es todo. No hacen falta los métodos de relajación ni tal o cual cosa o posición. Es algo muy simple, sencillo, que brota del corazón, que es una emoción del Espíritu Santo que nos ayuda a entender el valor de las palabras y la fe sencilla que nos hace confiar en Dios como nuestro papá, como un papá que está cercano a nosotros, que se preocupa por cada uno y que sabe nuestras necesidades, pero que desea que se las presentemos. Como un niño ante su progenitor, papá. Esta es la oración de Jesús. Esto es lo que nos enseña que debemos decir al entrar en diálogo con Dios. Y esta buena noticia, este evangelio de Jesucristo, es lo que debemos proclamar. De ahí que hagamos nuestras las palabras del Salmo como programa de vida. Vayan al mundo entero y proclamen el evangelio. Vayan y digan a todos que Dios es Padre y nos ama. En la primera lectura de este miércoles encontramos la versión de Pablo sobre un problema que había en toda la iglesia de aquel tiempo. ¿A qué estamos jugando? ¿A ser judíos o a ser gentiles? Pablo expone su versión de los hechos sobre cómo se estaba aceptando personal y comunitariamente las decisiones que se habían tomado en el Concilio de Jerusalén del año 49. Según Pablo, las decisiones no se estaban asimilando de acuerdo al espíritu de aquel concilio, ya que se acordó que Pablo y Bernabé predicarían a Jesucristo a los gentiles, mientras que Pedro, Santiago y Juan lo predicarían a los judíos. El problema, según Pablo, fue que Pedro actuó arbitrariamente y sin seguir los acuerdos tomados en Jerusalén. No tenemos ningún escrito de Pedro en el que nos cuente su versión de los hechos, pero lo que está claro es que Pablo apela a la conciencia de Pedro para que revise su actuar, el cual no es coherente con lo que se habló en Jerusalén. Ahora que cuando yo vi que su conducta no cuadraba con la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas o forzas a los gentiles a las prácticas judías? Pablo tiene palabras fuertes para despertar las conciencias de los cristianos de Galacia a actuar de acuerdo a la verdad del Evangelio. No quiere justificar sus acciones ni desacreditar a Pedro, sino hacer conscientes a todos nosotros que la verdad de Jesucristo del Evangelio afecta al comportamiento y a las acciones de cada uno. No podemos desacreditar lo decidido por la comunidad con nuestras acciones, porque no tengo ganas, es retrógrado o millones de razones que podemos buscar. La verdad del Evangelio tiene implicaciones morales. En el Evangelio de este miércoles encontramos la versión del Padre Nuestro, como ya lo hemos dicho, según San Lucas. Jesús aparece descrito por Lucas como el maestro de la oración. Jesús enseña la oración del Padre Nuestro en respuesta a una petición que le hacen los discípulos. Señor, enséñanos a orar. Por eso, el pasaje evangélico de este miércoles pone de relieve el hecho de que Dios escucha nuestras oraciones, a pesar de que nosotros creamos que Dios no nos escucha porque no cumple lo que le pedimos. Una cosa es lo que le pedimos y otra cosa es el para qué se lo pedimos. Si el contenido de nuestra petición tiene una verdadera finalidad evangélica, Dios siempre cumple, porque Dios ha dicho sí en Cristo a todas nuestras peticiones, las cuales son promesas, según San Pablo. El Padre Nuestro es la oración divina, porque brota de los labios de Jesús, y por ello está contenida
en la celebración eucarística. En conclusión, las lecturas de este miércoles nos invitan a sumarnos a la corriente orante que hay en nuestro interior. Siempre hay dentro de nosotros un movimiento a ser más orantes, a ensanchar nuestra relación con Dios. Hemos de secundar este movimiento dentro de nosotros. Cuando lo secundamos, la vida va cambiando poco a poco. Así es Dios. Poco a poco, sin que nadie se dé cuenta, Él va cumpliendo su promesa, que no es otra que la felicidad que nosotros buscamos, pero muchas veces sin Dios y sustentada en bienes materiales y placeres de este mundo. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.